Queridos hermanos y hermanas, hoy la Iglesia nos recuerda a Santa Faustina Kowalska, apóstol de la Divina Misericordia. En su diario espiritual, ella escribió palabras impactantes que Jesús mismo le confió: toda alma que cree y confíe en mi misericordia obtendrá la salvación. La última tabla de salvación es recurrir a mi misericordia. Aunque los pecados fueran tantos como los granos de arena del mar, todos desaparecerán en el abismo de mi misericordia. Qué mensaje tan hermoso nos abre a la esperanza y nos revela un camino nuevo en la vida espiritual, el camino de la misericordia. Jesús no nos propone una espiritualidad rígida ni árida, sino una espiritualidad que toca el corazón y transforma la vida desde dentro. Hermanos, fíjense bien, hay muchas maneras de vivir la fe. Algunos eligen el camino del juicio, como los fariseos de antaño, que solo sabían señalar, acusar y condenar. Otros escogen el camino de la rectitud entendida como perfeccionismo, personas que se creen buenas, que desean que todo sea impecable y perfecto, pero que muchas veces se vuelven esclavos de esa obsesión. Pero Jesús nos invita a un nivel distinto, el nivel de la misericordia. Allí aprendemos a amar al otro sin condiciones, sin esperar nada a cambio. Amarlo incluso en sus defectos, en sus límites, en su pecado. Esa es la verdadera profundidad de la espiritualidad. Por eso quiero compartir con ustedes 3 grados de vida espiritual que solemos encontrar. Primer grado, la justicia severa. Es la actitud de quienes, como los fariseos, juzgan, señalan y condenan. Su justicia se convierte en piedra de tropiezo. Segundo grado, la rectitud perfeccionista. Son las personas que se consideran buenas, que desean que todo funcione a la perfección, que no admiten errores ni en sí mismas ni en los demás. Tercer grado, la misericordia. Este es el camino de Jesús. Aquí amamos al hermano tal como es, incluso cuando todavía no ha cambiado, incluso cuando arrastra sus debilidades. Queridos hermanos, esta es una invitación fuerte, porque casi siempre nosotros amamos con condiciones. Amo si eres bueno, amo si cambias, amo si me complaces. Pero Jesús nos enseña a amar sin condiciones, como el Padre que hace salir el sol sobre justos e injustos. Este es un desafío enorme, pero es también la puerta de entrada a la verdadera libertad y paz. Y el Evangelio de hoy, según San Lucas capítulo 10, nos cuenta la escena tan conocida de Marta y María. Jesús llega a la casa. Marta se afana en el servicio, mientras María se sienta a los pies del Señor para escuchar su palabra. Marta se queja: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con el servicio? Dile que me ayude. Pero Jesús le responde con ternura a Marta: Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. No es un simple relato doméstico, es una lección profunda. Nos recuerda que muchas veces vivimos como Marta, atrapados en 1000 preocupaciones, corriendo de aquí para allá, queriendo controlar todo, y en ese frenesí olvidamos lo más esencial: sentarnos a los pies de Jesús, escuchar su voz, descansar en su presencia. Fíjense, Jesús no critica
el servicio. El servicio es bueno. Lo que señala es la ansiedad, la inquietud, el desasosiego. Y eso, hermanos, es precisamente la enfermedad de nuestro tiempo. Un moralista decía que hoy vivimos una verdadera pandemia mental. 3 grandes males: la depresión, el estrés y la ansiedad. La depresión se alimenta del pasado, heridas no sanadas, recuerdos dolorosos, situaciones que quedaron sin resolver. El estrés pertenece al presente, la obsesión de que todo salga perfecto, la presión de que nada falle, el peso de cargar con demasiadas cosas a la vez. La ansiedad mira al futuro, el miedo a lo que vendrá, la angustia por lo que todavía no ha sucedido. Hermanos, estas 3 realidades están destrozando la vida de muchas personas. Las vemos en todas partes, en los colegios, en las oficinas, en las familias. Los jóvenes cargan la presión de los estudios, los adultos llevan la presión económica, los mayores sufren con la enfermedad o el temor a la vejez. Y todos, de una u otra forma, somos vulnerables a la depresión, al estrés y a la ansiedad. ¿Qué nos enseña el Evangelio? Que lo único necesario es escoger la mejor parte, estar con el Señor. Cuando nos sentamos a sus pies, encontramos la paz verdadera. No porque desaparezcan los problemas, sino porque descubrimos que no estamos solos, que Él está con nosotros. Hermanos, imaginen, la depresión es como una herida abierta que no cicatriza. El estrés es como una mochila demasiado pesada sobre los hombros. La ansiedad es como una sombra oscura que amenaza desde adelante. Si intentamos enfrentarlo solos, nos caemos. Pero si colocamos todo bajo los pies del Señor, la mochila se aligera. La herida empieza a sanar, la sombra se desvanece. Este es el poder de la misericordia de Dios. Queridos hermanos y hermanas, aprendamos de María a sentarnos a los pies de Jesús. Aprendamos a vivir el momento presente en paz. Dejemos que su misericordia cubra nuestro pasado, ilumine nuestro presente y guíe nuestro futuro. Queridos hermanos y hermanas, al escuchar las palabras de Jesús a Marta: Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. Yo descubro una verdad esencial: la paz verdadera solo llega cuando aprendemos a detenernos y vivir plenamente el momento presente. Hermanos, la vida nos empuja casi siempre hacia 2 extremos: rumiar el pasado o angustiarnos por el futuro. Y en ambos casos perdemos la alegría del ahora. Algunos se quedan encerrados en su historia, leyendo una y otra vez las páginas viejas de sus heridas. Otros viven anticipando desgracias, con miedo a lo que aún no ha ocurrido, y por eso nunca disfrutan el presente. ¿Y cuál es el resultado? Pierden el regalo más precioso, el aquí y el ahora. El presente es un don, por eso lo llamamos presente, un regalo. Cuando visitas a alguien dices: te traje un presente. Dios cada día nos da un presente, el hoy. La pregunta es: ¿abrimos ese regalo y lo vivimos? ¿O lo dejamos cerrado mientras lamentamos lo de ayer o tememos lo de mañana? Hermanos, he conocido a muchas personas que viven en la ilusión de un algún día. Algún día seré feliz cuando tenga éxito, cuando tenga dinero, cuando me case, cuando tenga hijos, cuando me jubile, pero ese algún día nunca llega.
La felicidad no está en un mañana lejano, sino en este momento. Si no aprendemos a vivir el hoy, aunque llegue el mañana, no sabremos ser felices. ¿Y cómo vivir el presente? Lo primero es mirar el pasado con la actitud correcta. Quiero resumirlo en 4 actitudes. Primero, no negar el pasado, porque quien rechaza su historia corre el riesgo de repetirla. Segundo, aprender Gieo, porque cada acontecimiento tiene algo que enseñarnos. Tercero, agradecerlo, porque lo que somos hoy se debe también a lo que hemos vivido ayer. Y por último, mirarlo con paz, sin nostalgias, sin remordimientos, sin condenarnos a nosotros mismos. Queridos hermanos, lo más peligroso es vivir atrapados en el si hubiera hecho otra cosa, si no me hubiera equivocado, si hubiera elegido mejor. Pero el si hubiera no existe. Es una trampa que nos encadena a la tristeza. Si María hubiera dicho, si José hubiera buscado excusas, ¿cómo se habría realizado la salvación? Pero María respondió, hágase en mí. José obedeció al ángel. Ellos no se dejaron aprisionar por el si hubiera, vivieron el presente con fe. Y gracias a eso, la historia de la salvación se abrió para todos. Hermanos, el pasado no se puede cambiar, el futuro aún no ha llegado, solo tenemos el presente como regalo. Por eso, en lugar de si hubiera, aprendamos a decir hágase en este instante. Y vayamos ahora a otro pasaje del Evangelio. 4 hombres llevan a un paralítico a Jesús. La casa estaba llena, las puertas bloqueadas. Podrían haberse rendido, podrían haber dicho, hicimos lo que pudimos, pero no hay manera. Sin embargo, no se rindieron, buscaron otra salida, subieron al techo, quitaron las tejas y bajaron al enfermo justo delante del Señor. Esa es la imagen maravillosa de una fe creativa. Hermanos, la fe nunca acepta un callejón sin salida. La fe nunca dice se acabó todo. La fe siempre busca, siempre inventa, siempre abre caminos. Cuando la puerta principal se cierra, encuentra una ventana. Cuando el camino parece bloqueado, confía en que Dios abrirá un sendero. La fe es inventiva, es atreverse a pensar distinto, es perseverar hasta el final. Y lo sorprendente es que Jesús no dijo, tu fe te ha salvado, sino viendo la fe de ellos, dijo al paralítico, tus pecados quedan perdonados. El milagro sucedió por la fe de los amigos. Hermanos, esta es una verdad fundamental. La fe no es solo un viaje personal, es también una fuerza comunitaria. Puede que uno de nosotros esté débil, sin fuerzas para orar, sin ánimo para avanzar, pero si la comunidad lo sostiene, esa persona llega a Jesús. Por eso en la misa decimos, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, porque la fe de la comunidad puede salvar al débil. Queridos hermanos y hermanas, todos estamos llamados a ser como uno de esos 4 camilleros. A veces somos fuertes y levantamos a otros. A veces estamos débiles y necesitamos que otros nos levanten. Pero siempre la comunidad es el lugar donde encontramos fuerza. Hoy, en una sociedad tan individualista, se escucha, yo creo a mi manera, vivo mi fe en privado, no necesito a nadie. Pero la verdad es que nadie puede enfrentar todas las tormentas solo. Necesitamos a la comunidad
necesitamos a la iglesia, necesitamos a los hermanos que nos sostengan en la fe. Solo en la comunión descubrimos los milagros de Dios. Hermanos, yo estoy convencido de que si vivimos el presente como un regalo, si cerramos el pasado con paz, si dejamos de lado el si hubiera para decir hágase, si cultivamos juntos una fe creativa, entonces nuestra vida estará llena de vitalidad. Y como aquella multitud de hace siglos, también nosotros podremos exclamar: hoy hemos visto cosas maravillosas. Queridos hermanos y hermanas, después de haber meditado sobre la importancia de vivir el presente como un regalo, de cerrar el pasado con paz y de evitar la trampa del si hubiera, ahora yo quiero con ustedes adentrarnos en una realidad muy conocida: la ansiedad, la depresión y el estrés que están atrapando a tantas personas en nuestra sociedad de hoy. Vivimos en un siglo que los médicos y psicólogos llaman el siglo de la ansiedad. La ansiedad se ha vuelto una enfermedad común que invade la escuela, la familia, el trabajo y hasta la vida espiritual. Muchos jóvenes me dicen: padre, siento que siempre estoy corriendo detrás de algo y nunca llego. Tengo miedo, no duermo bien, no encuentro alegría. Hermanos, la ansiedad y la depresión no son teorías, son tormentas reales que devastan el alma de muchos. La depresión hunde a la persona en la oscuridad, quitándole el deseo de vivir. La ansiedad roba la paz, como si siempre hubiera una sombra acechando adelante. El estrés agota las fuerzas, quitando el gusto de la vida. No es solo un problema médico, es también un problema espiritual, porque toca lo más profundo del corazón humano. Y para comprender cómo enfrentarlas, contemplemos a Jesús en el huerto de Getsemaní. El Evangelio nos dice que la noche antes de su pasión, Jesús entró en un estado de angustia y temor tan grande que su sudor caía como gotas de sangre hasta la tierra. Era el signo de un estrés extremo, lo que hoy la ciencia llama hematidrosis, causada por la presión insoportable de la ansiedad. Pero lo maravilloso es esto: a pesar de esa angustia, Jesús no perdió su ternura, no descargó su ansiedad sobre sus discípulos. No se mostró irritable, ni inestable, ni hirió a nadie. Al contrario, siguió cuidando, siguió amando, siguió siendo amable con los que estaban cerca. Hermanos, fíjense bien. Cuando Judas se acercó a traicionarlo, Jesús lo llamó amigo. Cuando Pedro cortó la oreja del siervo, Jesús la sanó. Cuando los discípulos huyeron, Jesús no los acusó, y aún siendo arrestado y golpeado, se mantuvo manso y misericordioso. Esto nos muestra que Jesús, aún en su mayor ansiedad, supo gobernar sus emociones y pensamientos. Esa es la diferencia entre Él y nosotros. ¿Y nosotros qué hacemos cuando estamos estresados? Cuando estamos ansiosos, descargamos sobre los más cercanos. Guardamos la cortesía con los de afuera, pero los de casa reciben nuestro mal humor. Y esa es una tragedia, porque las heridas del alma no están en el Código Penal, pero destruyen familias, destruyen el amor, destruyen los vínculos más sagrados. Una palabra áspera, un gesto brusco en un momento de ansiedad puede dejar cicatrices profundas en el corazón de quien más nos ama. Jesús nos enseña otro camino, el camino del dominio interior. Nos muestra que aún en la angustia más grande es posible mantener la bondad, la mansedumbre,
la ternura, quiero darles algunas sugerencias prácticas. Primero, aprender a orar en la ansiedad. Getsemaní nos muestra que Jesús luchó orando, no huyó, no escondió su dolor, sino que se lo entregó al Padre. Hermanos, cada vez que la ansiedad los invada, póstrense en oración, no dejen que la preocupación ocupe todo su corazón. Segundo, practicar la respiración profunda y el silencio. Cuando la tensión los domine, deténganse, respiren hondo, busquen un momento de calma. Muchos han descubierto que unir la oración a la respiración serena los saca del círculo del estrés. Tercero, no descarguen sobre los suyos. Cuando estén tensos, busquen formas sanas de liberar la carga, escribir, caminar, hacer ejercicio, hablar con Dios. No conviertan a sus seres queridos en depósito de su enojo, porque eso es injusto y cruel. Y finalmente, buscar la comunidad. Como el paralítico necesitaba de 4 hombres para llevarlo, también nosotros necesitamos de la comunidad que nos sostenga. No piensen que pueden con todos solos. La fe de la comunidad tiene poder de sanar y de salvar. Queridos hermanos y hermanas, cuando imitamos a Jesús en Getsemaní, entendemos que la ansiedad no es el final. Puede ser la ocasión para descubrir nuestra fragilidad y apoyarnos más en Dios. Yo estoy convencido de esto. La ansiedad no tiene derecho a dominar tu vida. Solo vence si tú te rindes. Pero si colocas todo en las manos del Padre, entonces incluso entre el sudor y la sangre de tu Getsemaní podrás decir: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en esa entrega hallarás la verdadera fortaleza. Para concluir esta predicación, quiero recordar 3 lecciones que nos ayudan a mantener la paz interior. Primera lección, hemos visto que lo único necesario es sentarnos a los pies de Jesús, escoger la mejor parte para superar la depresión, el estrés y la ansiedad. Segunda lección, hemos aprendido a vivir el presente como un regalo, cerrar el pasado con paz, evitar la trampa del si hubiera y cultivar una fe creativa en comunidad. Y tercera lección, hemos aprendido de Jesús en Getsemaní a enfrentar la ansiedad, a gobernar nuestras emociones, a orar y confiar, para que incluso en la oscuridad podamos brillar con ternura y amor. Queridos hermanos, este es el camino hacia la vida en plenitud, tal como lo dice el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Queridos hermanos y hermanas, oremos juntos. Señor Jesús, tú que sudaste sangre en el huerto de Getsemaní, enséñanos a confiar nuestras ansiedades y temores en las manos del Padre. Danos la gracia de caminar en paz, de amar en medio de la prueba y de encontrar en ti la vida abundante. Haz que cada una de nuestras familias sea un pequeño jardín de paz y de misericordia.